Ucrania. Pero vamos a conversar más sobre estas relaciones entre China y Rusia, este acercamiento importante que hubo ayer entre el jefe de la diplomacia china con el presidente ruso Vladimir Putin, y para eso estamos con Guillermo Holzmann, analista político, experto en materia internacional. Guillermo, le damos la bienvenida, le agradecemos su tiempo. ¿Cómo ve este acercamiento que ha planteado China a poco del aniversario del conflicto con Ucrania? Algunos dicen que está empezando a ser muy difícil sostener esta supuesta neutralidad de China en el conflicto ruso. Muy buenos días. ¿Qué tal, Santiago? Muy buenos días. Efectivamente, lo que hoy día está haciendo China es dejar en evidencia que tiene convergencia de intereses con Rusia respecto a la imagen que hay de un Estados Unidos que quiere tener la hegemonía del orden mundial. En esa perspectiva, ya lo dijo Putin en su discurso frente a la Asamblea Federal, hay un Occidente que quiere imponer sus condiciones al resto del mundo y Rusia no está dispuesto a eso. Y en este aspecto coincide con China. China, que se ha mantenido, como tú bien decías, en una neutralidad bastante cuestionable, en la medida en que no vota a favor de ninguna resolución en contra de Rusia, en la medida en que se ha transformado en el principal socio comercial de Rusia, donde le está comprando el petróleo, si bien es cierto a precios muy cómodos. La verdad es que también les está dando insumos tecnológicos, semiconductores, y lo ha apoyado con diversa tecnología que se define como no letal, pero que en la práctica está llevando a que China cada vez esté más cerca de Rusia en su afán de poder tener mejor posición de negociación en el conflicto que la propia China tiene con Estados Unidos desde el punto de vista económico-comercial. En consecuencia, el simbolismo de este viaje del encargado de la política exterior china a Rusia no debe pasar desapercibido en torno a lo que significa una mayor presión de China en este conflicto, donde eventualmente China incluso podría ser uno de los grandes mediadores si hace una propuesta de paz. Claro, hablabas de este simbolismo y tiene sentido en la medida que mañana se cumple un año del inicio de la invasión rusa, y además hemos visto la fuerte presencia y este viaje calificado por algunos como arriesgado de Joe Biden a Ucrania, también en las vísperas de este aniversario. Ahora, ¿qué crees o cómo valoras esta información de una posible colaboración? Esto lo ha comunicado Estados Unidos, de China a Ucrania en el tema de las municiones, perdón, de China a Rusia en el tema de las municiones. Para Estados Unidos hay por allí una intención clara de China de apoyar al régimen de Vladimir Putin. Exactamente, y el apoyo de China a Vladimir Putin no solamente está asociado a la posibilidad cierta de que le esté entregando municiones en forma directa o a través de un tercer país, como muchas veces se hace en este tipo de conflictos. Tanto las fuerzas occidentales, las fuerzas ucranianas y todo Occidente que le está prestando ayuda, están muy conscientes de que se requieren municiones. De hecho, muchos países hoy día, como Corea del Sur, por ejemplo, están produciendo mucho más municiones para poder enviarlas a Ucrania, y Rusia tiene el mismo problema. En consecuencia, la alianza china aprovecha para poder dejar varios puntos en claridad. Primero, de que China no está dispuesta a que Estados Unidos le ponga el pie encima a Rusia. Segundo, de que esta posibilidad de una negociación para llegar a un alto al fuego también pasa por China. Tercero, que esa posibilidad de alto al fuego pasa también por establecer mecanismos de negociación y diálogo entre China y Estados Unidos que sean favorables a los objetivos de China. Cuarto, tiene que ver con el hecho de que Rusia no va a ceder territorio para poder hacer un alto al fuego, ni Estados Unidos puede imponer sus propias condiciones para que esto suceda. En consecuencia, hoy día, cuando vemos esta relación entre China y Rusia, vemos que el conflicto en Ucrania es funcional a los intereses chinos, pero también con la visita de Biden a Ucrania vemos que también es funcional a los intereses de Estados Unidos. Detrás de todo esto tenemos un incremento importante de las inversiones en defensa y a puertas de una carrera armamentística que no va a ser menor respecto a conflictos futuros que se den a nivel global. Claro, y ayer, por ejemplo, la advertencia que hacían desde la OTAN en esta reunión que sostuvo Joe Biden con los países, los 9 de Bucarest, con estos socios de la OTAN que también respaldan a Ucrania, ayer se advertía la situación de
que Putin no está preparado para la paz, decía Jens Stoltenberg. Decía, Putin está preparado para llevar la guerra hasta el final. Y ayer precisamente también vimos a Vladimir Putin buscando respaldo entre su ciudadanía en un evento masivo. ¿Cómo ves la situación de la guerra a un año de que haya empezado? O sea, yo creo que la primera conclusión que uno saca es que no se pensaba de que esta guerra iba a durar un año. Ni siquiera Putin, que lo planificaba para pocas semanas, y Occidente, que pensaba que iba a ser fácil hacer ceder y debilitar a Rusia para que efectivamente no siguiera con esta guerra. Recordemos que Rusia ha recibido una cantidad de sanciones jamás vistas dentro de lo que es el siglo XX y el siglo XXI, y aún así Rusia ha logrado sobrevivir económicamente, ha logrado, yo diría, una suerte de apoyo implícito o un apoyo silencioso de 35 países que no han votado ninguna resolución en contra de Rusia, donde se incluye India y China, entre varios otros más. Y a su vez también, Rusia ha logrado mantener el esfuerzo bélico impensadamente frente a una Europa y a un Occidente liderado por Estados Unidos que no ha logrado imponer sus condiciones. Por lo tanto, hoy día, ¿qué tenemos? Un punto muerto donde no hay capacidad de negociación entre Rusia y Ucrania. Recordemos que al inicio, ¿no es cierto?, entre marzo y abril del año pasado, hubo intentos importantes para poder llegar a un punto de negociación, y esto hoy día no ha sucedido y ya no va a suceder. En consecuencia, o se requiere un tercer país o se requiere unas condiciones que permiten por lo menos un alto al fuego, que mitiguen en algo lo que son los efectos humanitarios que tiene una guerra, pero a su vez también logren generar las condiciones para que la crisis alimentaria, que tiene que ver con los granos, los fertilizantes y varias otras cosas más que exporta Ucrania y Rusia, no afecten a todo el mundo y no tengan el impacto económico muchas veces expresado en la inflación a nivel global. Claro, estamos conversando con Guillermo Holzmann, analista político internacionalista, y nos está comentando sobre estas relaciones entre Rusia y China a partir de la visita que hizo ayer el jefe de la diplomacia china, Wang Yi. Guillermo, te pido nos aguardes un minuto para poder ver la imagen en vivo que nos trae, que nos muestra a Zelensky y a Pedro Sánchez, jefe de gobierno español, y Volodymyr Zelensky. Vamos a escuchar brevemente este momento. Щоб відповісти на ваше питання, чи хтось тисне на нас, чи не тисне, тиснути неможливо. Чи хтось хоче? Так. Я не впевнений, що ці прізвища змінюються, але ці люди менше говорять це вголос, і це прекрасно. Вони більше розуміють, з ким вони мали раніше. Es el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky haciendo las veces de anfitrión, recibiendo en Kiev a Pedro Sánchez, jefe del gobierno español. Y les tengo una novedad que también comparto con Guillermo Holzmann, con quien estamos analizando la situación no solo de la guerra entre Rusia y Ucrania, sino también de las relaciones entre China y Rusia. 10 tanques Leopard está anunciando España como apoyo militar a Ucrania. Esta es una imagen en directo desde Kiev. Reitero, Volodymyr Zelensky se reúne con Pedro Sánchez, recibe al mandatario español, se reúnen en Kiev en la víspera del primer aniversario del inicio del conflicto. Y le quiero preguntar a Guillermo Holzmann, que está siguiendo también esta señal en vivo con nosotros. Claro, las voluntades de apoyar militarmente a Ucrania parecen apresurarse a el simbólico aniversario del inicio de la guerra, ¿no? ¿Qué te parece este anuncio, Guillermo, que acaba de hacer Pedro Sánchez, que va a aumentar el envío de tanques? Se tenía pensado un número, pero finalmente serán 10 los Leopard que mandará España a Ucrania. Exactamente, esos 10 tanques de España se suman a los Leopard que va a enviar Alemania, a los AMX que va a enviar Francia, a los Abrams que va a enviar Estados Unidos. Hay que tener presente que todo el sistema de armas de Ucrania es de origen soviético-ruso. En consecuencia, la utilización de tanques occidentales, lo que hemos mencionado, requiere entrenamiento. Y ese entrenamiento no es menor a 2, 3 o 4 meses. Guillermo, te interrumpo un momento, te pido disculpas. Escuchamos al presidente español, Sánchez. De imperialismo.
de un afán expansionista, donde no se reconoce la identidad nacional de un tercer país, en este caso de Ucrania, como, por tanto, no se reconoce su derecho a la libertad y a elegir libremente el pueblo ucraniano qué decide ser en un presente y en un futuro. Y en ese sentido creo que, como bien ha dicho el presidente Zelensky, no solamente estamos hablando de la seguridad de Ucrania, estamos hablando de la seguridad europea y yo también hablaría de la seguridad global. Porque efectivamente estamos tratando con bueno, pues un líder, en este caso Putin, que claramente está agrediendo a un tercer país y hay un país, Ucrania, que está siendo agredido. Toda la cooperación que estamos haciendo en el ámbito militar, no solamente España, sino los aliados en el marco de la OTAN y también de la Unión Europea, lo estamos haciendo para defender a Ucrania, no para atacar a Rusia. Y este es un matiz bien importante, porque Ucrania nunca fue un riesgo para la seguridad de Rusia. Aquí lo que estamos haciendo es defender a un pueblo que está siendo agredido de un agresor y, por tanto, no puede haber equidistancias. Y tenemos que ser conscientes de que lo que está haciendo Putin es violentar los principios fundamentales de un orden internacional basado en reglas, que tiene que ver con la integridad territorial, que tiene que ver con la independencia de un país y que, por tanto, esa lucha, que es legítima, pues necesita contar con el apoyo del conjunto de la comunidad internacional. Creo que hoy va a haber una votación muy importante en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde una amplia mayoría de países, no solamente europeos, vamos a apoyar la resolución de condena a esta agresión de Putin hacia Ucrania. Y en ese contexto, ya entrando en las preguntas que me ha hecho en relación con el suministro de capacidades militares por parte del Gobierno de España a Ucrania, pues el compromiso es firme, es rotundo. Tenemos que hacerlo porque incluso si miramos hacia atrás en nuestra historia, cuán importante hubiera sido, en momentos muy difíciles también de la historia en España, haber contado con la solidaridad internacional, que no la tuvimos. Es el presidente español Pedro Sánchez dirigiéndose a una audiencia en Kiev, confirmando entonces esta información que es noticia de última hora. España enviará 10 tanques Leopard a Ucrania. Y también estamos comentando esta situación con Guillermo Holzmann. Y vamos a seguir escuchando brevemente al presidente español. De ahí comentamos estas informaciones que está revelando con el internacionalista Guillermo Holzmann. Escuchemos. Semanas y meses ver si podemos escalar a un total de 10, es decir, pasar de 6 a 10 y, evidentemente, también ayudar a los soldados ucranianos a formarse en el uso y en el manejo de estos tanques Leopard. En relación con la ayuda aérea que antes ha preguntado, tenemos que estudiarlo. Evidentemente, esto es algo que tendremos que hablar con nuestros aliados, tanto a nivel de la OTAN como también a nivel europeo. El presidente Zelensky me ha pedido esa ayuda también al Gobierno de España. No lo escondo, pero evidentemente tendremos que tratarlo con el resto de aliados. Y finalmente, sobre pues las cuestiones que tienen que ver con la paz, yo diría que lo más importante es reconocer la audacia y la valentía del presidente Zelensky a la hora de proponer 10 puntos en favor de la paz. 10 puntos, por cierto, que no son cerrados, que los países pueden apoyar 1, 2, 3, en fin, los que consideren prioritarios desde su punto de vista. Nosotros apoyamos. Esta era la intervención del presidente español Pedro Sánchez, que está en Kiev, que acaba de confirmar envío de 10 tanques Leopard, pasa de 6 a 10 esta ayuda. Estoy conversando con Guillermo Holzmann, internacionalista, analista político. Guillermo, nos ha agarrado por sorpresa la confirmación que ha hecho también el presidente español, en el sentido que va a haber una resolución que se va a poner en debate y se va a votar en Naciones Unidas. Imaginamos condenando el inicio de la guerra, la invasión rusa, pero ¿qué te parece? Ahí iba advirtiendo Pedro Sánchez que los aliados votarán para condenar el conflicto. Exactamente, y esta condena que se hace en Naciones Unidas probablemente va a mantener las 35 abstenciones que han sido tradicionales en votaciones anteriores. Pero también la visita de Pedro Sánchez en Kiev tiene otro sentido también simbólico en lo político, en términos de establecer de que hay
una unidad de criterio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Recordemos que hoy día hay un debate respecto a qué tan unida está la Unión Europea para poder mantener este apoyo a Ucrania, dado los impactos negativos en su economía, digamos, en términos financieros para cada uno de los países, en virtud de que se le ha cortado el acceso al gas, al petróleo ruso, los valores han aumentado, el impacto inflacionario ha sido evidente, y se están quedando también, digamos, sin reserva de armamento con todo lo que se está enviando a Rusia. En consecuencia, hay acá también un elemento simbólico que uno debe llevar a juntar a Biden con la que hizo a Kiev, con la que está haciendo ahora Pedro Sánchez, y probablemente más de algún otro líder europeo también va a aparecer en Ucrania para poder dejar en evidencia de que hay una unidad en los aliados de Occidente, y es una respuesta a lo que ha hecho China con su canciller en su visita a Vladimir Putin. En consecuencia, estamos viendo una escalada de este conflicto desde el punto de vista político-diplomático que no estaba prevista. Más allá de que estemos a puertas de celebrar un año de esta invasión que se pensaba iba a ser muy breve, lo que estamos viendo ahora es que esta guerra ya está agendada en los países que involucrados, por lo menos para lo que resta del año 2023. Y sería realmente una sorpresa que hubiese algún tipo de propuesta, eventualmente de parte de China, para poder colocar fin a este conflicto cuando las posiciones de Rusia y Estados Unidos y Europa están absolutamente alejadas y sin posibilidad de diálogo. En consecuencia, deberemos esperar que los impactos de esta guerra para el resto del mundo se van a mantener en lo que queda del 2023. Con su consecuente impacto económico también, ¿no? Porque, claro, la materia económica parece ser fundamental en las relaciones entre China y Rusia. Vladimir Putin le decía al canciller Wang Yi, le decía: esperamos la visita de Xi Jinping en Moscú. ¿Crees que esto ocurra en un breve plazo o quizá en un mediano plazo, en la medida que significaría o sería muy simbólico también que ponga un pie en Rusia el mandatario chino? Sí, lo más probable de haber una visita, esta visita se estaría produciendo en el mes de marzo o abril. Xi Jinping tiene que superar algunas reuniones importantes del Partido Comunista Chino las próximas semanas. Y probablemente después de eso, una vez que arregle la casa por dentro, que no está tampoco tan ordenada dentro de China, efectivamente Xi Jinping podría viajar, digamos, a Rusia. A China le interesa además mantener el conflicto estabilizado, es decir, que no escale. A China no le interesa una escalada de conflicto. En consecuencia, cualquier ayuda militar que esté haciendo China, sea con letal o no letal, va en la idea de poder darle las capacidades a Rusia para que Rusia no escale el conflicto, por ejemplo, con un ataque nuclear, aunque sea muy táctico, o simplemente no intente generar una guerra que involucre a la OTAN. El tema de China hoy día, en virtud de sus intereses, es mantener la guerra, discúlpame que lo diga de esta manera, una guerra estabilizada, a cosa que aumenta el costo, no solamente para Ucrania, y particularmente el costo humanitario que eso significa. Recordemos que hay más de 7 millones de personas desplazadas a raíz de esta guerra. Claro, tal cual. Y claro, es un alto coste también humanitario, lo estamos viendo, estamos reportando esas historias día a día. Guillermo Holzman, analista político internacionalista, ha comentado con nosotros las relaciones entre Rusia y China en un momento gravitante para el mundo. Muchas gracias, Guillermo, por su tiempo. No, gracias a ti, Santiago. Buen fin de semana. Igualmente.